Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Estamos a viernes, día 26 de enero, ¿vale? Ya nos estamos cargando el enero del 2024, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, pues hoy toca ver Faes Farma, Grupo San José, BVA, Bankinter, esos resultados de Bankinter, qué feos. Bueno, no ha perdido dinero ni mucho menos, pero bueno, ahora los vamos a comentar un poquito. Burberry, que nos lo pide nuestro amigo Tosoba dos Santos. También vamos a ver Adidas. Hoy solo traigo estas 6 acciones porque voy a hacer un comentario sobre una petición que nos ha hecho Francisco. Que bueno, sería muy interesante que todo el mundo la supiese, ¿vale? Desde el punto de vista es un poco ambigua, pero estamos hablando desde el punto de vista de Hacienda, es un poco ambigua y esto pues lo tiene que resolver un experto, no yo. Yo soy ignorante sobre estos temas, pero os voy a dar mi visión del asunto. Bueno, pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría que si te has encontrado con este vídeo por casualidad en alguna página de economía, en algún foro o simplemente es una recomendación de YouTube, pues te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte el siguiente vídeo y si quieres agradecer el contenido, oye, con un like es más que suficiente. Bueno, pues nos dice aquí nuestro amigo Francisco. Muchas gracias por el vídeo. Realmente tendríamos hasta 2 meses antes de que finalice el plazo de finalización de presentación del IRPF correspondiente, ¿no? Se refiere a la compensación de las pérdidas y las ganancias en las ventas de acciones o derivados, incluidos los dividendos, cuando queremos compensar esas pérdidas, la famosa regla de los 2 meses, ¿no? Tenemos ahí un margen de 2 meses por delante y 2 meses por detrás para no ser poseedores de esas acciones recompradas. Si en el 2023 tengo pérdidas, pero vendo todas las acciones el 1 de mayo del 2024 y no compro hasta el 2 de julio del 2024, último obligatorio para la presentación de la renta del 2023, es así, saludos. Bueno, pues a ver, aquí cabría pues una doble interpretación. Por un lado, matemáticamente tienes razón. Si yo voy a presentar la declaración de Hacienda y cuando la presento, yo hace 2 meses que ya no soy poseedor de esas acciones recompradas, ¿vale? Aunque esté presentando la declaración del 2023, bueno, pues en teoría sí, pero solo en teoría, porque aquí cabe la libre interpretación, ¿vale? Entonces depende de muchos factores. El primer factor depende de la compensación que tú quieras hacer. No es lo mismo compensar 200 euros de pérdidas que te quieras compensar 20.000. Entonces ahí ya Hacienda se va a poner nerviosa, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo. Si te vas a compensar 200 euros, yo te recomendaría que te arriesgaras. A ver si, bueno, pues algún técnico de Hacienda a lo mejor te puede llevar la contra en ese tema. Por otro lado, merece la pena arriesgarse y vender el 1 de mayo del 2024. Hombre, si vas a ganar mucho dinero, mucho más de lo que vas a compensar, pues sí, claro, merece la pena y arriesgarte. Que luego no te puedes compensar esos 200 euros, pero has ganado 5.000, pues estupendo y maravilloso. Pero si no ganas nada, la compensación es grande y no vas a ganar nada por vender el 1 de mayo, yo no me la arriesgo. Yo vendería el 31 de diciembre. Porque siempre hay una libre interpretación por parte de Hacienda. De hecho, Hacienda pierde más de la mitad de los casos que lleva a juicio simplemente por este hecho, por la libre interpretación. ¿Por qué? Bueno, pues que cuando el funcionario o el trabajador público recibe pues una compensación económica por cada caso que presenta, pues pasan estas cosillas, que al final pues el de Hacienda está muy estimulado e intenta abarcar más de lo que legalmente a lo mejor puede. Digo, podría ser el caso, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? Y por otro lado, y ya termino, es que tú presentas la declaración del 2023 y por lo tanto lo que vas a demostrar son los hechos ocurridos en el 2023. Entonces, por ahí se puede acoger a alguien de Hacienda y decir, no, es que usted está presentando en el 2023. ¿En el 31 de diciembre era usted poseedor de las acciones recompradas? Sí. Era usted poseedor. Me da igual lo que pasó el 1 de enero del 2024. Como usted era poseedor de esas acciones recompradas, pues usted no se lo puede compensar. Otra cosa es que digas tú, no, yo el 31 de diciembre vendí
y ya no soy poseedor de esas acciones recompradas. Y te dirá Hacienda, bueno, pero es que los 2 siguientes meses pudo usted recomprarlas. Digo, pues aquí le demuestro que no. Con estos papelitos yo no compré ninguna acción de esta característica, de este valor homogéneo a la que vendí, por lo tanto, pues tengo esas pruebas. Eso es lo que podría pasar. Eso es lo que podría pasar. También depende, lógicamente, como os he dicho, de la cuantía que te tengas que desgravar. Podrías encontrarte con problemas o no. Ahí ya depende cada uno de lo que quiera arriesgar. Tampoco pasaría nada. Sería una complementaria y punto. Bueno, vamos ya con Faes Pharma, una acción que, bueno, hemos traído mucho al canal, donde, bueno, pues ha pasado por buenos y malos momentos. Parecía que iba a respetar muy bien las dos líneas de tendencia a largo plazo, con un gap bajista que marcábamos aquí como resistencia después de haber tenido una caída muy abrupta hasta los 2,84 prácticamente, 2,84 €. Y fijaros cómo en este caso se ha cumplido perfectamente. Ha sufrido de resistencia en la parte baja del gap, ha sufrido de mucha resistencia en la parte alta del gap y en el último impulso bajista pues no solo ha perdido la línea de tendencia a largo plazo, sino que además no ha sido capaz de que remontasen las 3 medias por encima de la de 200 sesiones. Como veis, aquí las tenemos todavía sin remontar a la media de 200 sesiones. Y además estaba luchando con este mínimo de aquí, donde lo perdió claramente hace unas 7 velas, aproximadamente 7-8 velas, y después ahora está luchando en este nivel que son los 3,08, el mínimo de esta vela de aquí. Con lo cual su aspecto técnico a cierre de hoy, si cierra por debajo del 3,08, pues sería una mala señal técnica. Una mala señal técnica. ¿Por qué? Porque no venimos de una tendencia alcista. Si viniésemos de una tendencia alcista clara, desde aquí atrás, bueno, pues esto podría tratarse como un banderín alcista, algo así. Pero una vez que tú pierdes los mínimos en una tendencia tan corta o una tendencia bajista general, pues el aspecto técnico empeora bastante. Y recordad siempre que esto son probabilidades, ¿eh? No quiere decir que el lunes vaya a haber aquí un desastre descomunal que nos lleve, por ejemplo, hasta los 2,97, ni muchísimo menos. Bueno, ¿y este mínimo de aquí no cuenta? No, porque este mínimo de aquí, fijaros que se pierde el mínimo de aquí, pero no cuenta porque este mínimo no es en una bajada. Eso simplemente fue un robo de carteras donde el comienzo de la sesión empezó aquí y terminó aquí. No es lo mismo, ¿vale? Estamos hablando siempre de cierres de sesiones, no de aperturas de mercado. Otra cosa son en las líneas de tendencia, en las que sí cuenta los cierres y aperturas de mercado. En las líneas, en las figuras técnicas, no cuentan las aperturas, sobre todo por estas manipulaciones que hay aquí, donde ha habido en ese día, pues directamente el día anterior había cerrado en 3,12 y al día siguiente pues abrió en 2,97, pues por algún tipo de locura, donde poco a poco robó todos los stop loss que pudo y cerró prácticamente donde había abierto el día anterior. Fijaros qué maravilla de manipulación, ¿eh? Como le meten caña cuando quieren. Bueno, pues ahora hay que esperar, vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos bastante lejos todavía de los resultados, que pueden ser, bueno, pues a finales de febrero, y a ver qué es lo que sucede, pero por ahora los fundamentales son buenos, el dividendo no es que sea ninguna maravilla y es bastante posible pues que intente remontar. De todas formas, todavía hay muchísima recuperación, ¿eh? Fijaros que todavía estamos dentro del 100% del impulso alcista, que por cierto lo tengo que modificar porque como veis se ha modificado por culpa del dividendo. Grupo San José. Bueno, el Grupo San José está haciendo una estructura bastante buena, no es perfecta ni muchísimo menos, dejándose gap por el camino, que no es bueno dejarse gaps por el camino, y vemos un claro descenso de la tendencia del volumen, un claro descenso de la tendencia de volumen. Esto se podría interpretar como a estos precios podríamos equivocarnos, ¿no? Pero podríamos ver una distribución. Sí, se podría interpretar como una distribución, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Donde alguien compra millones de acciones, por ejemplo, a 3,50, por redondear el precio, para luego intentar distribuirlas en torno a los 4 euros. No tiene mucho sentido, ¿no? De 3,50 a 4 euros, una mano fuerte no suelen actuar así. Aquí sí, simplemente este descenso de volumen, desde mi punto de vista, me parece bastante más probable que la acción lo que necesite es un descanso de la subida, porque lleva acumulada todas estas velas de subida, un incremento bastante considerable. Estamos hablando de casi un 15% de subida en tan solo 2 semanas.
con unas medias que ya empiezan a cruzarse al alza después de muchísimo tiempo. Fijaros que el último corte se produjo aquí en abril de 2023, hace pues unos 9 meses, y bueno, pues simplemente vemos como el MAC ha subido demasiado rápido y no nos ha dejado un buen sabor de boca. Esta subida es demasiado potente y sin mucho sentido. Esto vendría más bien cuando hay unas noticias súper positivas, por ejemplo, una posibilidad de OPA, o que haya alguna empresa interesada a lo mejor o se está pensando en hacer algún tipo de OPA, pues tendría mucho sentido. Pero aquí, que simplemente Renta 4 diga que es una maravilla, que es un diamante en bruto, bueno, eso ya lo sabemos todos aquellos que la seguimos, donde capitaliza, aunque haya tenido esta subida, capitaliza bastante menos que el dinero que tiene en caja. Eso sí que es una anomalía digna de ser investigada y estudiada. Pero esta subida tan anormal, así sin sentido, bueno, pues esperemos a ver qué es lo que nos depara en los resultados de final del año 2023, a ver qué es lo que vemos. Por ahora creo que lleva un beneficio de 12 millones en los 9 primeros meses, que no está mal. Es una empresa que se mueve entre los 12 y los 17 millones. Así que, bueno, simplemente toca esperar. Desde mi punto de vista, necesita relajar un poquito los indicadores. Vamos ahora con BBVA, donde iba caminito de ese 200%, que estaría en 9,36, lo que a mí, desde el punto de vista, me parecería muy improbable, ¿no? Pero bueno, con toda esta subida de tipos de interés, también el tocar el 161,8 era difícil, que en aquel momento cuando lo trajimos estaba en torno a los 8 euros y algo, debido a que al pagar estos dividendos pues se baja todos los Fibonacci, por supuesto que sí, aparte de las velas también bajan los Fibonacci, o hay que bajarlos manualmente. Y bueno, pues ese toque pues parecía poco probable, después de haber atravesado como si fuese mantequilla el 131,8. Ya dijimos aquí que era bastante probable ir a buscar los 8 y pico, en este caso son 7,93 después de dividendo, lo tocó, lo atravesó, hizo una especie de throwback que no llegó a tocar ese nivel, y todo indicaba que si seguimos por el buen camino pues íbamos a buscar el 200%, es decir, los 9,40 euros. Desde mi punto de vista, como dije en aquel vídeo, o en aquellos vídeos, BBVA, igual que todos los bancos, están poniendo carísimos, muy caros. Mientras siga la subida de tipos de interés, pues los bancos habrá alegría y fundamento para seguir subiendo. Pero en el momento que se congelen los tipos de interés, como ha pasado, o en el momento que empiecen a bajar los tipos de interés, los bancos se van a dar un galletazo que va a ser impresionante, pero muy gordo. Por eso siempre os recomiendo que tengáis muchísima precaución y muchísimo cuidado, ser muy conscientes de dónde estáis y a qué precio habéis comprado, porque la sorpresa puede llegar en cualquier momento. Fijaros qué sorpresón los últimos días con la congelación de la subida de tipos de interés. Pues oye, pues puede pasar cualquier cosa. Esperemos que, por el bien de todos, se anticipe un poquito la bajada de los tipos de interés, porque si no, la sorpresa puede ser mayúscula. Técnicamente, pues sí ha empeorado un poquito. Vemos como los mínimos han decrecido, los máximos también, pero como yo os decía en las acciones anteriores, no es lo mismo tener esta estructura en una tendencia de larga duración claramente alcista, muy alcista, con un banderín que podría ser que estuviese formando un banderín alcista, a ver si es verdad, que tener una tendencia de corto plazo, tan solo esta de aquí, y formar esta estructura. No es lo mismo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, como veis, tiene un gran historial de ir a buscar la media de 100 sesiones, y por ahora no la ha tocado. Podría ir a buscarla directamente. Estaríamos hablando de los 7,93 euros, que coincide muy bien con el 161,8 de Fibonacci. Hasta ahí estaría todo perfecto, no habría absolutamente ningún problema. Incluso si bajase 5 o 10 céntimos por debajo de la media de 100 sesiones, tampoco habría ningún problema. El problema es que empiece a atravesarlo sin ningún sentido e ir a buscar la media de 200 sesiones, donde ya estaríamos marcando, bueno, pues una relajación excesiva en los indicadores, y eso ya pues deja bastante que desear. De todas formas, como veis, tiene previsto en teoría aquí la página pone el 30 de enero presentación de resultados, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Quien ha presentado los resultados fue Bankinter, donde bueno, pues han sido bastante mediocres. Como veis, han caído los beneficios un 15,71% con respecto a la estimación que hacían los profesionales, y los ingresos también caen un 4% con respecto a la estimación. No he hecho todavía
vídeo de los resultados de Bankinter. Me estoy esperando a que lo presenten más bancos, con lo cual veis que bueno, pues los resultados no son ninguna maravilla. El beneficio neto por acción, 0,18, ¿vale? 0,18. Fijaros que el último dividendo fue 0,11 y medio, ¿vale? Cuidado con estas cosillas. Por ejemplo, los resultados anteriores fueron 0,295, el anterior 0,25, el anterior 0,20, uno que salió bastante malo 0,14. Bueno, pues ahí andamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los bancos están dando los primeros síntomas. Hay que tener mucho cuidado. Fijaros hasta dónde ha ido el precio. En cambio aquí, fijaros, atravesamos la media de 200 sesiones como si fuese mantequilla, vamos a buscarla y nos vamos apoyando en ella. ¿Dónde está ahora el precio? Un poquito por debajo de la media de 200 sesiones, como en la formación anterior. Cuidado con esto. También tenemos mínimos decrecientes, máximos se están estabilizando, esperemos que pare aquí la sangría y entonces podríamos estar indicando una pequeña triangulación simétrica. Ya sabéis cuál era mi precio objetivo para este banco, para Bankinter, estaba en torno a 7,50, 7,20. Más o menos me parecía un precio lógico máximo para aguantar en él. Los hechos son que con la congelación de los tipos de interés y encima unos resultados bastante reguleros, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que se esté acabando ya la fiesta, no solo en los bancos, sino concretamente en Bankinter. Estoy deseando ver los resultados del BBVA para ver si es una tendencia general o es un problema de Bankinter. Ya veremos a ver cómo queda toda esta situación. Bueno, el otro día me escribía un compañero que me preguntaba, bueno, me parece que lo tengo por aquí, no sé si lo tengo exactamente por aquí, a ver, sí, aquí está. Mi Spanish Teacher. Buenos días, Miguel. ¿Podrías tener alguna de tus empresas que tenga buenos fundamentales y dividendos que sirvan para el largo plazo y que estén ahora en zona de compra segura? Bueno, pues zona de compra segura no existe. Estamos hablando de un buen precio de entrada o un mal precio de entrada, pero eso depende mucho de los fundamentales y de lo que pueda pasar en los siguientes meses. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues una empresa que te parece un precio estupendo ahora y dentro de 3 semanas cancela el dividendo y se hunde. Hay que tener siempre cuidado con eso. Como estamos a principio de año, pues escribo la carta a San Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, dice él. Bueno, pues perfecto. Hay muchas empresas buenas, con muy buenos fundamentales, que han tenido unas correcciones estupendas. Y Bloomberry es una de ellas. Se dedica al sector de lujo y ha sufrido bastante en bolsa. Así que vamos a verla. Además nos la pide nuestro amigo... ¿quién nos la pedía? Sábado los Santos, podría ser. Voy a buscarlo por curiosidad. No quiero meter la pata. Pues no lo encuentro, pero creo que sí que fue... Todos Santos, sí, ahí que no lo he perdido. Vaya por Dios. Ay, qué pena. Pues nada, lo tenía por aquí, pero nada, que no lo encuentro. Bueno, pues sí, quiero recordar que fue Los Santos el que no la pidió. Bueno, pues aquí veis los hechos en sí. Estamos viendo una empresa que desde la última subida, de si estabilizamos los precios después de la pandemia, ojo con esto, estamos hablando que todo este gráfico es 2020, tiene una subida espectacular, donde marca unas correcciones hasta 61.8, por lo tanto este Fibonacci, este avance de Fibonacci se puede trazar con mucha certeza. Espero que no se haya movido. No se ha movido. Y bueno, pues luego tenemos unas correcciones muy profundas donde vemos claramente como el precio, fijaros cómo nos engañan una y otra vez, hay que tener cuidado, donde el precio pierde el 61.8, luego la probabilidad de visitar el 50% es muy elevada. Ya hemos visto varios casos en los que no se produce, pero es una probabilidad elevada. Nos engañan, las medias se quedan estrechitas y después de estrechar el precio, las medias y el precio oscilar después de ellas, dice, ahora es el momento, y cada crash. ¿Dónde se para el precio? En el 50% de Fibonacci. En el 50% de Fibonacci. ¿Buen momento de compra? Hombre, para esta empresa sí. Y sin embargo, todavía no teníamos ningún tipo de indicación. Las medias no estaban paralelas. Esto es una cosa muy llamativa. Me encantaría publicar por lo menos un estudio sobre el comportamiento de las medias, donde se puede sacar muchísima información. Acordaos que yo siempre os hablo sobre la importancia de que las 4 medias apunten hacia el mismo sitio.
de que estén separadas de forma homogénea, paralelas, que no se abran en abanico. ¿Qué vemos aquí? ¿Están paralelas? Ni muchísimo menos. No están paralelas. ¿Y eso qué significa? Porque esto lo podíamos ver el día que partió. Bueno, pues no lo podíamos ver, pero podíamos intuir que aquí se estaban abriendo en abanico. Y eso significa que mucho cuidado, que la fiesta no ha terminado. Y fijaros, unos cuantos días después, ¡ras! Sin ningún motivo, porque no hay presentación de resultados, puede haber salido alguna noticia, por ejemplo, una presentación de, bueno, pues estas navidades no han salido muy bien, como ha sido la última información que han presentado, por cierto, pero no aquí en octubre, sino aquí en enero. Bueno, pues sigue las caídas. ¿Dónde se para el precio? En el 38,2 de Fibonacci. Oye, es un muy buen nivel para entrar en una empresa con muy buenos fundamentales. Pero aquí ya tenemos que darnos cuenta que las 4 medias siguen abriéndose en abanico. Así que no hay forma de solucionar esto. Catacracks al siguiente nivel de Fibonacci. El precio para, rebote de gato muerto. Seguimos con las 4 medias abiertas en abanico. Catacracks hasta la siguiente. Y ahora ya, aunque no están paralelas todavía, pero bueno, podríamos ver los primeros síntomas de un pequeño ajuste de precio para luego un ataque a la media de 200 sesiones, porque tenemos cierta divergencia de 1, 2 y 3 puntos. Acordaros que una divergencia de 2 puntos de clase A, una divergencia de clase A de 2 puntos no es muy fiable, pero una de 3 ya empieza a tener su aquel, ¿vale? Ya se empieza a poner de forma muy atractivo el precio, con lo cual podríamos estar viendo pues un momento bastante dulce. No aquí, por supuesto, pero un poquito más abajo, en torno a los 1250 peniques, un momento bastante interesante, porque esto significa que podríamos estar aquí unas cuantas semanas, pues que si sube, que si baja, que si sube y si baja, y si es capaz de mantener este precio mostrando otro punto de divergencia con un mínimo en el MAC acercándose al cero, porque todavía estamos muy alejados de este cero, bueno, pues es bastante probable que haya un ataque a la media de 200 sesiones, que podría ocurrir en esta zona de aquí, que podría ser 1600, 1500, 1400 peniques, por ejemplo, aproximadamente, en esa zona de ahí. Nadie lo sabe porque eso depende de la velocidad a la que bajen las medias. Bueno, pues en esa zona podríamos ver luego una caída y sería el precio óptimo de entrada. Aunque este de aquí no sería un mal precio de entrada, No estoy diciendo que el mejor precio de entrada es el precio óptimo. No, estoy diciendo que si podemos sacar unos buenos fundamentales, una empresa del sector de lujo, donde ha sufrido bastante en bolsa, donde además entrega un dividendo cada 3 meses bastante generoso, de 18,30 peniques, bueno, pues entonces, bueno, bastante generoso en la media. Bueno, pues podríamos estar hablando de una buena entrada, siempre con poco dinero, porque tenemos que ir ajustando las entradas a lo largo de las semanas y los meses para ver cómo va fluyendo la acción. Por ahora, lo único malo es que tenemos esa noticia de una estimación a la baja de los resultados de Navidad, con lo cual la presentación de resultados del 2024, de los resultados del 2023, que coincide con el último trimestre, lógicamente, del 2023, bueno, podría haber sorpresas. Todavía estamos bastante lejos de esa presentación de resultados, pero bueno, la empresa avisa, oye, cuidadito. Con lo cual, una entrada aquí no me parece una mala idea, en torno a 1250 hasta los 1200 peniques, lógicamente, no me parece mala idea, pero siempre con un ojo mirando hacia los resultados, no vaya a ser que no nos estén engañando y sea verdad que vaya a tener un trimestre un final de año bastante malo y por lo tanto unos resultados anuales que dejan bastante que desear, con lo cual podría haber una caída bastante potente. En cuanto a los fundamentales de esta empresa, que me parece muy buena, por lo menos hasta ahora, vemos una capitalización de 4.600 millones frente a un dividendo del 4,91 a estos precios, un PER 10,71 y fijaros el histórico del PER de los últimos 5 años, donde tenemos PER desde 24, 44, 20 y medio, 17 y 10. Quiere decir que estamos bastante por debajo de la media de los últimos 5 años y bastante por debajo del mínimo de toda la franja, con lo cual está bastante barata. Pero eso no quiere decir que se pueda poner bastante más barata si tenemos una mala presentación de resultados anuales. Fijaros también que la entrega del dividendo no le supone a la empresa ningún esfuerzo extra, está en torno al 52%, y luego tenemos una deuda que más o menos se mantiene estable, crece un poquito en el 2022, con una caja
que ha ido decreciendo en los últimos 3 años, pero que supone el 80% de la deuda, y un free cash flow que supone superar esta deuda en menos de, no sé, unos 10 meses. O sea, perfectamente solvente, sin ningún problema para esta empresa. En cuanto a los resultados trimestrales, como veis, bueno, pues tenemos una tendencia alcista en los ingresos, con sus altibajos, por supuesto, como es normal. No son trimestrales, perdona, son semestrales. Y bueno, pues tenemos unos márgenes que podrían ser bastante mejores, porque la verdad es que no son nada espectaculares, excepto algún que otro semestre en particular, pero por línea general no son espectaculares. Si vemos en TTM, 455 millones de libros está muy, pero que muy bien. Simplemente hay que mantener en observación. Quizás una pequeña entrada en esta zona, como os decía, me parecería algo bastante razonable. Buscaros información en internet sobre el comportamiento de las medias y veréis cómo este comportamiento no es normal. Si queréis, hacemos un estudio en la parte, por ejemplo, en esta caída de aquí, donde veíamos exactamente lo mismo. Es decir, si queremos ir buscando diferentes niveles, lo primero que tenemos que es ver cómo están las medias. ¿Tenemos las medias separadas de forma homogénea? Pues entonces esperamos a que haya un cambio de tendencia. ¿Vemos que se abre en abanico? Pues lo que tenemos que hacer es esperar una caída brutal. Fijaros esta caída tan brutal, ¿vale? Que ni siquiera el precio se acompaña a la media de 20 sesiones. Y en el momento en el que nosotros detectamos ese cambio de tendencia, que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Ojalá haber comprado aquí, pero nadie se adivina, ¿no? Lo que espera es, bueno, pues unas cuantas semanas manteniendo el precio, se modifican las medias, ataque a la media de 200 sesiones, luego hay otro pequeño ataque, y a partir de aquí, pues tenemos una tendencia alcista de media y larga duración. Concretamente, pues han sido unos poquitos años, ¿eh? Ya veis que son 2 años y medio, 3 años. O sea que fijaros cómo funcionan las medias de bien, tanto en las subidas como en las bajadas. No es lo mismo tener esta tendencia con las 4 medias, que bueno, se van manteniendo más o menos homogéneas, que esta subida de aquí, donde vemos cómo se abren en abanico, es decir, ha tenido una subida demasiado fuerte, demasiado para mantener el precio, y luego hay pues unas caídas mucho más bruscas. Así podíamos estudiar todo el gráfico de cualquier empresa. Ese comportamiento es muy generalizado, muy generalizado. Y sobre todo, muy importante, identificar las divergencias, como en el caso anterior, y siempre esperar a un momento en el que, bueno, pues esas divergencias nos vayan llevando al cero. Si somos de las personas que somos más conservadores, pues intentaríamos ver esas divergencias aproximadas al cero. Si somos un poquito más arriesgados y nos gusta pues maximizar las ganancias, pues bueno, pequeñas entradas de capital, 2.000, 3.000 euros en zonas puntuales donde ya aparecen 3 puntos de divergencia, es la opción más arriesgada, pero también de mayor beneficio. Y por último vamos a ver Adidas, que me lo han pedido varios suscriptores, incluido uno que tiene récord de likes, por lo tanto, aunque no es miembro del canal, para mí como si lo fuera, ¿vale? Porque no es lo mismo, ya lo he contado varias veces, ¿no? Pero he visto comportamientos, sobre todo de gente joven, que no me gusta un pelo, no sé por qué, pero no es lo habitual, ¿no? Pero bueno, que lo he visto más en gente joven, ¿no? Que te hace peticiones, no te pide ni por favor, ni gracias, ni absolutamente nada, simplemente te escribe: hola, tráeme la acción tal y tal. Y dices tú: ¿pero eres miembro del canal? No. ¿Eres suscriptor? No. ¿Le has dado alguna vez al like? No. Digo, mira, si no tienes tiempo ni para suscribirte, ni tienes tiempo para darle un like, yo tampoco tengo tiempo para estar buscándote acciones que a lo mejor ni conozco, porque hubo otro que me escribió con un poquito de prisa diciendo, bueno, pues concretamente quería que le analizase el mercado indio para buscar buenas empresas donde invertir. Ni era miembro del canal, ni era suscriptor del canal, ni le había dado nunca a un like. Y yo se lo dije: oye, que no le has dado ni like a un vídeo, ¿eh? Y me dice: es que no tengo tiempo. Digo, joder, pues si tú no tienes tiempo para darle un like, imagínate yo para hacerte un estudio de inversión en la India. Pocas ganas. Así que bueno, me parece muy curioso esos comportamientos. Adidas. Aquí está. Bueno, pues Adidas es una empresa con unos fundamentales que han empeorado muchísimo en los últimos años. Mucho. Vamos a empezar por esos fundamentales. Por cierto, no recuerdo la última vez que traje Adidas,
Pero este retroceso de Fibonacci, que no sé cuándo lo marqué, fijaros que debía ser en esta zona de aquí, cuando perdió el 50% de Fibonacci, y teníamos las 4 medias apuntando hacia abajo y sin cambio de tendencia. No había una divergencia clarísima, entonces a lo mejor marqué yo este retroceso de Fibonacci, que coincide más o menos con esta zona de aquí, que suelo pintarlo un poquito alejado para que no se mezclen las líneas, y mirar cómo coincide el 138.2 de Fibonacci, en este retroceso de Fibonacci, ¿no? Desde este máximo hasta este mínimo, cómo coincide exactamente, donde coincide con otro nivel de Fibonacci de todo el impulso anterior, y además es donde se ha parado más o menos, con unos céntimos de euro de diferencia, donde se ha parado el precio para luego rebotar. Me parece súper curioso estas cosillas. Bueno, pues vamos a ver los fundamentales. Y bueno, pues una empresa que capitaliza 28.000 millones de euros, con un dividendo pobrísimo, muy pobre, paupérrimo, 0,40, lo cual no es ningún tipo de inversión. No tenemos PER, porque están pérdidas. Acordaos siempre que si no os aparece el dato de PER es o porque no lo calcula o porque no puede, porque está en pérdida. Solo se puede ganar con las ganancias. Pero fijaros que es una empresa que en el histórico de los últimos 5 años, hasta el 2022, no de los últimos 5 años, sino los datos de 2022, bueno, pues vemos PER de 21, 29, 135, 23 y 38. Con lo cual, imaginaros lo mal que lo está pasando ahora para no tener ni siquiera PER. El esfuerzo por dividendo está en rojo, en cerca del 60% negativo. Sí, y tan solo entrega un dividendo del 0,4%. ¿Vale? ¿Por qué? Lógicamente, porque se come todo el free cash flow. ¿Vale? Está pagando un dividendo cuando la empresa está en pérdidas. Totalmente ilógico, ¿no? Son estas cosillas que dices, bueno, es que si quito el dividendo va a caer más. Ya, pero a veces, yo qué sé, intentar ahorrar el máximo dinero posible para que no sufra la empresa es mejor que intentar cuidar la capitalización. Hay otros negocios que no, que lo que intentan es cuidar ficticiamente la capitalización, intentar mantenerla con alfileres y luego pues la caída pues va a ser más dura todavía. Fijaros cómo la deuda ha subido mucho hasta el 2020, luego se mantiene más o menos estable en torno a 6.500 millones de deuda, con un free cash flow que ya en el 2022 será negativo, este año también será negativo, por supuesto, y una caja que ha desaparecido, con lo cual estamos en una empresa ahora mismo que no es solvente. Lógicamente, tenemos una pérdida de dinero, tenemos una caja de 800 millones de euros en el 2022 con una deuda de 6.400 millones. Pues si no entra dinero, sino que sale, la caja es pequeña y la deuda muy grande, pues tenemos un problema muy muy gordo. Y fijaros, uno de los motivos no son los ingresos, porque los ingresos, bueno, más o menos estamos prácticamente planos, con sus altibajos y demás, sino son los márgenes. Los márgenes son escasísimos, muy escasos, y es que hay muchísima competición en este sector. Y el problema es que, como os digo muchas veces, cuando tienes unos márgenes muy pequeños, a poco que tosa el enfermo, se nos muere. Y fijaros, tenemos, bueno, pues pérdida, ganancia y ganancia. Si nos vamos al TTM, aquí vemos, pierde 208 millones en los últimos 12 meses. Y es que este trimestre de aquí, el cuarto trimestre del 2022, pues ha hecho un daño terrible, 512 millones de pérdidas. Y luego, pues fijaros, aquí se perdió 39 millones, se ganó 84, se ganó 259. Quiere decir que la tendencia es alcista en cuanto a los beneficios para intentar recuperar otra vez la senda positiva, pero claro, todavía tenemos datos de este último cuatrimestre del 2022 que es bastante malo, fue auténticamente catastrófico, con lo cual, bueno, pues el free cash flow vamos a intentar que el cuarto trimestre, cuando presente el resultado del cuarto trimestre, a ver si es capaz de mantenerlo positivo. Aún así, aunque se mantenga positivo, pues va a dar un poco lo mismo porque seguiríamos en la misma tendencia. Tenemos una deuda mucho más grande que el free cash flow. Es que aunque tuviésemos este free cash flow, por ejemplo, de 2.600 millones, tendríamos una empresa que tiene ciertos problemillas. Está ahí rozando la zona de los 3 años, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Va a ser muy difícil volver a este free cash flow. Seguramente volveremos a uno que esté rondando los 250 millones si todo va bien. Con lo cual, Adidas. ¿Por qué ha caído tanto? Pues ha caído
por unas razones muy lógicas. Los fundamentales se han empeorado muchísimo, sobre todo en esta zona de aquí del 2002. En cuanto al rebote de esa zona, es un rebote lógico por una pérdida de fundamentales, pero además por una caída de precio de la cotización enorme. Fijaros que podríamos haberla comprado perfectamente en torno a 300 euros, y se podía haber comprado en la zona de los 94, 95 euros por acción. Ahora está rondando los 176. No me parece que esté barata, no me lo parece, pero la separación de las medias, bueno, pues como veis, tenemos una caída de precio, no hay divergencia, es una divergencia de clase B, ligeramente A en estos mínimos de aquí, pero no es suficiente y sin embargo se produjo ese rebote tan interesante. Sin mucha lógica, pero como vemos, aunque haya perdido hace 3 resultados trimestrales, haya perdido una pequeña cantidad de dinero de 39 millones negativo, luego lo ha ido recuperando poco a poco y eso anima mucho al inversor. Con lo cual, lo único que puedo decir de Adidas es que si presenta unos resultados del cuarto trimestre tan buenos o mejores como el anterior, bueno, pues veremos una subida espectacular para intentar recuperar seguramente superar los 210 euros, que es donde tenemos el 61.8 de Fibonacci del impulso alcista anterior. Seguramente esa zona va a ser una zona de resistencia muy interesante, y es que tenemos un antiguo gap en esa zona que se cerró, pero bueno, está ahí presente siempre ese gap muy interesante. El siguiente gap lo tenemos, además también coincide con el 71.8 de Fibonacci, un nivel que no tiene mucha importancia, pero fijaros, aquí arriba también hay un gap y coincide con un nivel de Fibonacci, con lo cual también puede ser una resistencia muy dura. Al final todo tiene su explicación y todo tiene que ver con los fundamentales, por eso siempre os animo a que consultéis los fundamentales, seáis muy críticos con esos fundamentales y sobre todo con la tendencia de esos fundamentales, ¿vale? No vale que tenga un trimestre bueno o 2 trimestres buenos, queremos que haya una tendencia clara de ingresos, de beneficio, reducción de deuda o mantenimiento de deuda, que no sea una deuda muy grande. Bueno, pues todos esos parámetros que comentamos en todos los vídeos. Como vemos, en Adidas es una empresa por ahora con unos fundamentales así, bastante malillos, pero con tendencia a mejorar. Y como vemos también, bueno, pues el mercado ya ha descontado gran parte de esa mejora de los fundamentales, con lo cual ahora no podemos decir que está barata, ni mucho menos. Hay que esperar a ver los resultados del cuarto trimestre y ver si se apoya en algún precio lógico para una entrada en Adidas. Si ya estamos dentro de Adidas, por ejemplo, puede haber un tipo de persona que haya visto las caídas y haya comprado a 100 euros porque le gusta redondear el precio. A 100 euros aquí, pues maravilloso, simplemente un mantener. Que somos una persona que ha comprado en los distintos niveles de Fibonacci, por ejemplo, el 50% de Fibonacci que está en 174 euros. También es un mantener. Claro, pero lógicamente si hemos comprado a 250, 275, 300 euros, si no hemos vendido ya en toda la caída, lo único que nos queda es esperar un milagro a ver si los próximos años, bueno, pues conseguimos remontar toda esta caída. Será difícil porque ya veis que los márgenes son muy pequeños y necesitamos que la economía mundial en general esté muy bien para mantener una tendencia alcista de largo plazo. Estoy hablando de 3, 4, 5 años y no es el caso, o por lo menos no tiene pinta de ser el caso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. He traído menos acciones de miembros del canal porque mañana por la mañana presentaré otro vídeo solo con acciones de miembros del canal para ir sacándolas del medio, porque hay mucha gente pues que las ha pedido y las necesita. Así que nos vemos en el vídeo del sábado. Un saludo a todos y chao.